Hola a todos, me alegro de veros en mi canal. Suscríbete y pon un like debajo del vídeo. Lily, estás loca. Sara tenía los brazos a los lados y miraba furiosa a su hija. En una mano, por cierto, aferraba un paño de cocina. Y aunque nunca en su vida le había levantado la mano a su chica, pero ahora sentía el impulso no por despecho. Puramente con fines educativos. Porque su pequeña se había hecho un lío. Lily, de 16 años, estaba de pie frente a su madre. Los brazos cruzados sobre el pecho. Postura de defensa emocional, el hombro apoyado contra la jamba de la puerta como si estuviera tranquila, como una verdadera dueña de su vida. Pero ella miraba desde debajo de su largo flequillo negro con un ceño lobuno. Y lo que su madre no podía soportarla con franco desafío. Es mi cuerpo. Y es asunto mío lo que haga con él. Declaró la adolescente. Tu asunto. Sara se atragantó de indignación. No tienes conciencia. Me has insultado como madre. El objeto de la conversación estaba delante de sus ojos, en el labio inferior, la nariz y el ombligo. Los aros metálicos brillaban con un resplandor frío. Lily se había hecho un piercing. Hacía tiempo que quería uno, pero su madre se lo había prohibido. Y ahora se lo había hecho. Y como si todo su feo comportamiento anterior no fuera suficiente. Quítate esa mierda ahora mismo, le miró Sara entrecerrando los ojos. No, la chica crispó la barbilla. Quítatela, te pondremos una pomada. Te quedarán cicatrices. A Sara le dolía físicamente mirar a su hija, que por naturaleza era mona, delicada y guapa. ¿Pero el último par de años? Oh, no ayudaba que, como decía el psicólogo, fuera solo rebeldía adolescente. Ni en sueños, respondió Lily. Mamá, las manos. Gritó cuando Sara la alcanzó. No me toques, soy un individuo con mis propios deseos. Al momento siguiente se oyó una bofetada, y Lily, literalmente acorralada, golpeó con la palma de la mano de su madre. No dolió, fue un resbalón, pero Sara jadeó y se quedó helada. ¿Su propia hija acababa de abofetearla? Lily también se quedó paralizada. Puso los ojos en blanco. Y la boca también. Mamá, no era mi intención. Lo siento mucho. Pensé que querrías vomitar ahora. Mamá, lo siento. Sara negó con la cabeza. Se mordió el labio y se dio la vuelta. Vete. No quiero verte. Nacido y criado en tu propia cabeza. Mamá. El corazón de Lily se hundió y dio un paso adelante. Egoísta, igual que su padre. Gritó Sara y Lily se quedó helada. Pero mamá había tocado a papá para nada. Era la mejor persona del mundo para la niña, la más querida. Y por eso había cambiado de opinión sobre reconciliarse, después de todo. Y Lily sabía por experiencia personal, que mamá solo necesitaba tiempo. Se desahogaba y luego era la primera en reconciliarse. Por ejemplo, entraba en su habitación y le pedía que cenara té. Entonces la madre dirá que se equivocó, que no es pedagógico, sino que solo quiere cuidar mejor del futuro de la hija única. Entonces Lily lo sabía todo de antemano. A ella misma habría que decirle que también había exagerado. Que prometiera no volver a hacerlo. Y eso sería todo. La paz volvería a la pequeña familia. Pero ahora mismo, Lily había decidido irse de casa. A casa de su abuela. Era un bicho raro, por supuesto, pero era mejor ir con ella para sentarse en un lugar seguro hasta la noche, por así decirlo. La abuela vivía al otro lado de la calle. Así que a pesar de que estaba lloviendo fuera, y Lily no se puso una chaqueta, ya que estaba en pantalones vaqueros, camiseta y zapatillas de deporte, corrió a través del patio a su abuela. A tú, mi pequeña y húmeda Galchonoc de pelo negro. La abuela le estrechó las manos. Cuando en el umbral de su puerta se levantó su nieta con restos de lluvia en la cabeza y en la ropa. Entra, tonta mía. Llamó cariñosamente su abuela, ya metiendo a la niña en el cuarto de baño y tendiéndole una cálida bata de rizo con gatitos rosas. En general, Lily pasaba tanto tiempo en casa de Mai con su abuela viniendo a ella por parte de padre que vivía en dos casas.
Y siempre había algunas de sus cosas aquí. Pero la bata no era su elección. La bata es para chicas fuertes. La bata, como tantas otras cosas. Los pendientes de esta casa los eligió su abuela, que soñaba con criarla como una princesa de las flores. Y esto, según la abuela, no podía hacerse sin abundancia de rosa, buenos encajes, muñecas y casitas de juguete. Y cuando Lily, como ella misma recordaba, había sido toda una anfitriona, se había contentado con todo esto. Pero después de haber perdido a su padre hacía 4 años, muerto en un accidente de coche, todo había cambiado. Lily lo sabía a ciencia cierta. Fue entonces cuando se le reveló la injusticia. La verdadera naturaleza de este mundo. Nunca más estaría dispuesta a ser la ingenua idiota que se conformaba con ir por la vida con una sonrisa y creyendo en lo mejor. Ya de pie en el baño, Lily oyó voces. La abuela tenía invitados. La chica se quedó helada. ¿Quién será? Y luego, tras reconocerlo, sonrió y se puso una bata sobre los vaqueros y el top. Deja allí en el piso solo el abuelo y el mejor vecino y amigo de la abuela Jack. Ella es la única que no se pasea en bata delante de desconocidos. Hola, dijo Lily. Al entrar en el salón, la abuela la miró con un gesto de la cabeza, pero no dijo nada sobre la inusual mezcla de ropa. Estaba sirviéndote en tazas. Esta vez era un juego de lunares rojos y blancos. La abuela era una apasionada de la buena vajilla, y ella, por cierto, a diferencia de muchas abuelas, Lily lo sabía por las historias de los niños que conocía, no tenía vajilla para todos los días y la festiva abuela vivía cada día al máximo, lo mejor que podía. Y por eso, Lily la respetaba terriblemente. Buenas tardes, jovencita. La saludó Jack bromeando. Si no te importa juzgarnos. He tenido la osadía de invitar a mi musa a una exposición de arte y ella no quiere. Cuida lo que dices, dijo Mai sin rencor. Y mantén a mi nieta al margen de tus intrigas. De verdad que deberías ir, abuela, dijo Lily, subiéndose a la silla con los pies en alto. Sorbió su té con fruición. La abuela hacía muchas cosas bien, y el té también, verde con manzanilla y lima y limón y miel. Es tan vigorizante que ninguna bebida energética puede compararse. Lily solo había probado la bebida energética una vez en una apuesta con sus compañeros de clase. No le gustó nada. Y además le dolía la cabeza. No voy a perder el tiempo con los que se atreven a llamarse artistas. Mai expresó su opinión sobre el arte moderno. Abuela, tú misma dijiste que todo en la historia es cambiante y eso está bien. Lily llamó la atención de Lily con una sonrisa. Oh, tanto enseñar a los jóvenes sobre sus propias vidas. La mujer mayor le hizo un gesto con el dedo. Bueno, me iré. No me dejarás sola. Estoy contenta. Jack, levantándose, se llevó la mano al corazón e hizo una reverencia a su abuela, luego, cogiéndole la mano, se la besó. Eres el sol de mi vida, temblorosa Mai, oh, vete ya. Su abuela lo despidió. Los ancianos eran muy amables. La abuela enviudó antes de que naciera su nieta. Y en cierto modo, Lily veía a Jack como su abuelo. También había sido colega de la abuela, también historiador. Y sobre la base de puntos de vista sobre esta ciencia no han dejado durante unos 30 años de acaloradas discusiones. Lily, por cierto, la historia, al igual que muchos adolescentes, no podía tolerar, encontrando fechas insoportablemente aburridos, nombres largos, apellidos de los reyes que gobernaban en la época de los dinosaurios. Pero había algo en la historia por lo que sentía curiosidad. Gracias a su abuela, que un día consiguió captar la atención de su nieta. La abuela contaba la historia de una forma muy entretenida. Lily escuchaba de verdad. El té había terminado. Era cálido y acogedor en casa de su abuela, y Lily empezó a dormirse. ¿Tu libro?, le preguntó Mai, cogiendo un libro con el dibujo de una niña y un niño de ojos rojos y colmillos. Sí, respondió Lily. No se parece a Drácula, dijo la abuela, mirando la portada. ¿Una novela? ¿O qué? ¿Una novela para señoritas? A los jóvenes os atrae lo terrible. ¿No tienes suficientes pesadillas en tu vida? Granny, no lo entiendes. Lily se rió. ¡Qué guay!
La llamada de la noche. La diferente naturaleza de los vampiros. El amor eterno. Y leí tu Drácula. Aburrido. No sé por qué se ha convertido en un culto. Drácula está un poco sobrevalorado, si no hablamos de la novela, sino del prototipo real. Así es. Asintió Lily. He leído sobre él. Vlad el Tsench, ¿verdad? Un monstruo, un guerrero despiadado y un hechicero negro. Y, de hecho, casi todo lo que se escribe sobre él carece de pruebas científicas. Oh, abuela, no seas pesada. Era la Edad Media. Allí es comportamiento animal. En aquellos tiempos, efectivamente, a veces ocurría lo impensable, dijo la abuela pensativa. Pero, ¿sabías que hubo un hombre al que, más que el soberano de Transilvania, habría que llamar el primer vampiro de la historia? No, no lo sabía. Lily no estaba escuchando realmente, arrancando la película del libro. ¿Así que mi nieta quiere historias de miedo? No. ¿Lo sabes? Lily me lanzó una mirada dubitativa. Solo de piratas, maldiciones de faraones y fantasmas en castillos de Escocia. ¿Y sobre la bestia de Jibá? Preguntó la abuela socarronamente. Puedo escribir un doctorado sobre eso tan bien como tú. Agitó las manos la niña. Bueno, ya que eres tan lista e intrépida, deja que te cuente un cuento. Un momento. La abuela se acercó a la estantería y sacó del estante superior un libro con encuadernación de cuero burdeos de poemas sobre oro. Está basado en mi doctorado, dijo May. Lo escribí en los 90. Pensé que la editorial lo aceptaría, pero publiqué 100 ejemplares con mi propio dinero y se los di a mis colegas. Pero me quedé una copia para mí. Mira, y abrió el libro por la primera página. Hermoso, dijo Lily al retrato. No era más que una fotografía en color de un cuadro. Pero parecía como si la noble dama estuviera mirando en su mismísima alma, y mirando con malos ojos. Se la consideraba la primera belleza de Hungría. Su nombre era Jenny. Enviudó pronto, y nadie podía obligarla a volver a casarse. Y había muchos cazadores. Ella era la más rica. Poseía tierras hasta el horizonte y más allá, castillos y cientos de hombres. ¿Castillos?, preguntó Lily. Más o menos. Asintió la abuela. La condesa tenía fama de bella. Le gustaba ser así. Pero la vejez y la debilidad la asustaban. ¿A quién no? Lily se encogió de hombros. Supongo que todos los viejos volverían a ser jóvenes si pudieran. ¿Verdad, abuela? Probablemente. May se ajustó las gafas. La tentación sería grande si fuera posible, aunque vale la pena admitir que cada edad tiene sus ventajas. Y no arrugues la nariz, Lily, cariño, cuando llegues a mi edad, lo entenderás. Pero volvamos a nuestra condesa. Corrían los siglos XVI-XVII y la creencia en la brujería aún era fuerte en Europa, aunque la Inquisición ya estaba perdiendo su poder. Así que un día Jenny decidió recurrir a la brujería para detener el tiempo y preservar su belleza. Probó todo lo que se le ocurrió. Se dice que una expresión alquimista de los hallazgos podría haberse enterrado de cabeza en todo el oro y la plata que había vertido en ellos con la esperanza de que la ayudaran. Pero todo fue en vano. Los años corrían. Jenny ya notaba una arruga o una cana. Y como odiaba a las jóvenes. Campesinas y sirvientas, no eran nada, ratas, suciedad bajo sus pies, y vestían harapos. No podían comer dulces extranjeros. Pasaban frío en invierno, no comían suficiente pan. Pero tenían lo que Jenny ansiaba tan desesperadamente, juventud. Entonces un día, una anciana llegó al castillo de la condesa. Tan desagradable que la gente buena tenía miedo de mirarla. Y ella dijo que conocía el remedio correcto para la belleza eterna y la juventud. ¿Fue algo de pesadilla, abuela? Sí. Preguntó Lily. Y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Había sentido emociones parecidas cuando veía películas de terror. Pero ahora la abuela hablaba de algo real, aunque fuera hace siglos. Sí, May asintió.
Resulta que fue el día en que el castillo recibió la visita de una bruja repugnante con cascabeles sin lengua y calaveras de pájaros colgando del cinturón. Jenny castigó personalmente a una de las criadas. Dijo que había pinchado accidentalmente a su ama con un alfiler cuando la ayudaba a vestirse. Entonces Jenny salió al patio del castillo y le dijo a la bruja que la echaran, porque ella ya no creía en esos sinvergüenzas. Pero la bruja dijo que podía probar su caso. Así que la condesa golpeó a la criada con todo lo que tenía a mano. Y ahora tenía gotas de sangre en sus manos. Así que la vieja bruja agarró a Jenny por la mano, luego escupió en su mano y limpió su saliva y sus marcas escarlatas. Da susurró algo parecido a un encantamiento. Mira, ordenó, cómo brillaba la piel en ese lugar. Joven y pura, como la de una niña. La condesa se miró la mano con asombro y se dio cuenta de que así era. Pero la anciana advirtió que el efecto de la magia no es prolongado, mañana se quitará todo. Pero se puede prolongar y rejuvenecer de pies a cabeza, y quedarse así. Solo es necesario tomar los jugos de la vida de los que son más bonitos y jóvenes. Desde entonces, empezaron a desaparecer en el barrio niñas a partir de 12 años, hijas de campesinos, artesanos, vagabundos. Pero algunas fueron encontradas en tal estado que estaba claro que las bestias no eran capaces de tal cosa. Era obra de un poder maligno. Y aunque la condesa tenía mucho poder, y fue capaz de callarse la boca durante siglos, solo corrían rumores que llegaban hasta los gobernantes de las tierras vecinas, para quienes esta señora era como un hueso en la garganta. Pero todo lo que hacía no la ayudaba. «Abuela», preguntó Lily emocionada. «¿Qué pasó después? ¿La atraparon?» «Sí, estaba loca. Una asesina». «No sirvió de nada», sonrió May. Pero, al parecer, la anciana la había convencido de que solo hacía falta más. Más dolor y miedo de víctimas inocentes para que llovieran y devolvieran la juventud a Mistress Jenny. Y así, la condesa decidió que los plebeyos son la tercera clase, y volvió sus ojos a las hijas de sus nobles súbditos. Y estos, por supuesto, no creyeron en rumores tontos y de buena gana enviaron a sus hijas como pupilas a tan noble dama, que prometió enseñarles buenos modales. Algo le ocurrió a una u otra de las niñas. La condesa solo expresó sus condolencias. Pero entonces llegaron al castillo los delegados del Consejo de Nobles. Llegaron de repente, cuando la condesa estaba segura de que la magia de su anciana no permitiría enemigos. Y eso fue todo. Mayo tuvo una pausa espectacular. Todos los historiadores siguen discutiendo sobre si Jenny murió mientras estaba emparedada en una de las habitaciones de su castillo o logró escapar. Y los historiadores que creen que la Atlántida existió, dicen que Jenny encontró la receta de la eterna juventud. Y ahora vaga por el mundo en busca de nuevas víctimas, jóvenes bellezas. Al oír las últimas palabras, la abuela agarró a Lily por las axilas y le hizo cosquillas. Y la chica se rió. «Oh, abuela, basta. Bueno y miedos cuentas, pero te escuchas a ti, abuela, y te olvidas de todo. Ojalá pudiera vivir contigo. ¿Te has peleado con tu madre?» «Otra vez», adivinó May astutamente. «¿Por eso?» Tocó el aro de la nariz de su nieta. «Sí», frunció el ceño Lily. «Mamá cree que todavía soy un bebé». «En realidad sigues siendo un bebé», sonrió la abuela. «La perdonarás, tiene buenas intenciones». «Pero ¿por qué no le importa lo que yo quiera?» «La mayoría de las madres son así», suspiró May. «La mía me dijo que estudiara para chef, no para historiadora. Pero yo quería seguir los pasos de mi bisabuelo». ¿Tenemos historiadores en nuestros antepasados? Los ojos de Lily se abrieron de par en par. «Resulta que sí», respondió May. «Mi bisabuelo fue historiador toda su vida. También fue en contra de los deseos de su padre. Su padre pensaba que debía dedicarse al comercio. Esa es la historia». «Es interesante, no lo sabía». «Deberías haber preguntado», sonrió la abuela. «Pero esos antepasados que había, eran nobles». ¿Realmente aristócratas? En su época, desde luego, no eran gente pequeña. «Bueno, ya es de noche. Mamá ha preparado la cena y está esperando a que te arregles». La abuela acarició la cabeza de su nieta. «Id a casa y vivid juntas.
Mamá necesita que la perdonen. Lily se fue a casa de mala gana. May ordenó su libro, colgó la bata para que se secara, se puso las zapatillas, luego se preparó un té y cogió una novela de bolsillo. Puedes permitirte un poco de literatura sensacionalista. Pero necesitaba descansar. Aunque solo fuera porque aún tenía que convencer a su nuera de que les convendría juntar sus ahorros y comprar una casa de campo. Allí iría toda la familia, aunque huérfana, a pasar el verano. May esperaba la discreción de Sara. Y también, no May adoraba a su nieta e incluso un poco quería a Sara, pero aún no la comprendía del todo. Sí, había habido una oscura tragedia en su vida cuando era joven. Había estado cautiva de un maníaco. Pero, ¿tenía que cargar con ese peso el resto de su vida? May sintió que era hora de dejar atrás el pasado. Sobre todo cuando el hombre que había servido de apoyo y consuelo a su nuera había fallecido. Es decir, el único hijo de May. Finalmente, llegó la noche y la mujer se fue a la cama. Sara también se acostó tarde aquella noche. Ella y su hija cenaron y luego, en silencio, se disculparon brevemente la una con la otra. Fuera de la ventana tamborileaba la lluvia. Sara se tumbó con fuerza. Cerraba los ojos, pero el sueño no llegaba. Y cuando llegaba, le parecía que era la pura realidad, atenazándola con sus garras de pesadilla. Ocurrió cuando ella solo tenía 19 años. Era la segunda mitad de los 90. Y los padres de Sara hicieron por su hija lo que esperaban, que le asegurara un futuro brillante. Decidieron enviarla a estudiar unos meses a una escuela de idiomas en Francia. Para una adolescente fascinada, como muchos de sus compañeros, por todo lo extranjero, fueron unas vacaciones fantásticas. No, los padres de Sara no eran millonarios, pero su padre, antiguo empleado de un instituto científico, consiguió entrar en el negocio en una época difícil, ascendió con éxito y lo que ganaba, no lo ahorraba, y lo gastaba generosamente en la familia. La escuela de idiomas no estaba en cualquier sitio, sino en el mismo París. Sin embargo, había reglas estrictas, y una disciplina tan pequeña. Sara lloraba mucho. Y un día, cuando llevaron a toda la clase de excursión al Louvre, se rebeló. Y cuando el profesor que acompañaba a los adolescentes la reprendió por algo insignificante, Sara se fue corriendo. Al principio pensó que era una chica guay y que haría que todos se preocuparan. Pero luego se dio cuenta de que estaba perdida en la gran ciudad, y unos chicos borrachos se encariñaron con ella. La asustaron con un gran perro al que amenazaron con soltarle la correa. Y así fue como Sara se encontró en las afueras de París. Con lágrimas en los ojos, sin saber qué le harían cuando volviera a la escuela, seguramente llamarán a sus padres. Mamá tiene una enfermedad cardíaca. Tendrá un derrame cerebral. Y papá se sentiría muy decepcionado, ya que había trabajado tanto, se dijo, para pagarle el viaje. En definitiva, Sara se sentía disgustada, pero estaba anocheciendo. La ciudad a su alrededor parecía cada vez más sombría. Empezó a rebuscar en los bolsillos de su chaqueta, en busca de cambio para un billete de autobús. No llevaba ni un céntimo. Sara lloraba. ¿Qué debo hacer? ¿Qué pasa, mademoiselle? De repente oyó la voz de un hombre. Un coche negro se detuvo a su lado y el conductor, un hombre con bigote y gorra a cuadros, la miró con lástima. No pasa nada, respondió Sara. Gracias. No valgo la pena. ¿Mademoiselle es una desconocida? Preguntó alzando las cejas. Su francés es precioso, pero se le nota el acento. ¿Y cómo no vas a merecer la pena si estás temblando de frío? Y tienes la nariz roja por las lágrimas. ¿Qué te pasa? ¿Alguien te ha hecho daño? Pues sí, Sara soltó una risita imaginando que ese tío es un hombre apuesto que castiga a la desagradable tutora Madame Sophie, que siempre criticaba a Sara por su acento. Al otro lado de la calle, unos borrachos reían a la salida de una cafetería. Sara se encogió de hombros temblorosamente. Se dio cuenta de que más le valía volver a la escuela. Antes de que pasara algo. Sí, antes de que se metiera la policía. ¿Y si entonces expulsaban a su niña traviesa? ¿Cómo miraría a sus padres a los ojos? Mademoiselle, ¿dónde puedo llevarla?, preguntó amablemente el hombre del bigote, abriendo la puerta del coche delante de ella.
Sara le dio la dirección de la escuela de idiomas. El hombre sonrió y dijo que estaba de camino. Sara le dio las gracias y subió al coche, ignorando el mal presentimiento que le decía que se alejara rápidamente. Podía irse al otro lado de la calle y no le importaba que hubiera franceses borrachos cantando canciones y bailando en la acera. A Sara le pareció que aquel desconocido generoso y educado no era lo que parecía. Pero no le prestó atención. Sara regresó al presente, donde era una mujer adulta de unos 40 años, que hacía tiempo se arriesgaba a dejar sus horrores en el pasado. Pero en esta noche, los horrores regresaban y la memoria insidiosamente sembraba otros recuerdos. Días de encierro. Después el dolor de las palizas, no paralizante pero sí enloquecedor como el hambre y la sed. Como el terror de la soledad cuando se encontraba en algún pozo, en la oscuridad, durante días, tal vez meses. Después, todos los días de encierro se fundían para Sara en una larga niebla, llena de imágenes a menudo repetitivas y coloridas de historias que le hacían dudar de que aún no se hubiera vuelto loca y de que siguiera viva. Sara era una chica de Italia, con un padre y una madre cariñosos que la habían enviado, con la mejor de las intenciones, a estudiar a Francia. Ahora se llamaba Lee y hacía mucho tiempo que no se cortaba el pelo, que le llegaba hasta la cintura. Iba descalza, no le permitían llevar pantalones ni otras prendas del siglo XX. Llevaba una camiseta de manga larga y un vestido de algodón en verano y de lana en invierno. Si se portaba bien, podía llevar un chal que cosía con sus propias manos. Ahora también respondía al nombre de Lee, y no se atrevía a levantar la vista si la regañaban y la llamaban mala moza o cabra tonta. Ella y varias niñas más vivían en una habitación. En ella había una ventana sin cristal bajo el mismo techo que en verano permitía no sofocarse del calor, pero en invierno y otoño penetraban por ella el viento, el frío, la nieve y la lluvia. ¿Quiénes eran estos otros? En total, eran unas 2 docenas que cambiaban. Sara solo se apresuró a averiguarlo al principio, y luego se dio cuenta, y si todos se dieron cuenta rápidamente, de que no había necesidad de hablar del pasado. No puedes llamarte por nombres antiguos, puedes llorar, ahogar las lágrimas en el hombro de un amigo en apuros, pero no te atrevas a recordar a tus padres y parientes en voz alta. No te atrevas a gritar que odias a tus carceleros y que saldrás de aquí y ellos serán castigados. Hubo algunas mujeres testarudas durante esos 10 años, pero cada vez el hombre del bigote venía a por ellas. Decía llamarse amo, se llevaba a las culpables y a veces no volvían. A veces volvían al cabo de un mes o 2, volvían calladas y silenciosas, pero ninguna necesitaba más de 2 lecciones, como recordó Sara con el tiempo, para reformarse o desaparecer para siempre. El tiempo que no pasaban en la habitación donde dormían en colchones de paja, lo pasaban en salas que a Sara le recordaban a un museo. En otro tiempo ni siquiera debió de ser un castillo, sino una buena casa de piedra. Había que limpiar los viejos muebles de madera, pulir los suelos. Y aunque estuvieran limpios, había que volver a limpiarlos, fregarlos para que brillaran. Y luego estaba el huerto. En él trabajaban las chicas, y luego las jovencitas, estrictamente por la noche, a las que se portaban bien un par de veces al mes se les permitía salir y sentarse en el porche, para ver la puesta de sol tras el horizonte. También se les permitía felizmente beber una taza de leche al vapor en esa maravillosa velada. Por cierto, no se les permitía cuidar de los animales. En las horas en que los cautivos no estaban ocupados con trabajos duros o durmiendo. Comían una comida rápida de sopa líquida que nunca contenía carne. Se les obligaba a memorizar extraños poemas que hablaban de brujas y demonios, de las penurias de la vida campesina y de lo importante que era comprender tu lugar y que nadie te quería. A veces también les hacían beber té. Un brebaje de hierbas que parecía tener algún tipo de grasa desagradable añadida. Les daba náuseas, dolores de estómago y de cabeza. También les hacía dormir durante mucho tiempo. Cuando se despertaron, se sentían como si les hubieran dado una paliza. No podían recordar gran cosa de ayer. Sin embargo, esto último era habitual. Días, semanas, meses, años para Sara. Y como ella suponía, silenciosamente para otros fácilmente entretejidos en alguna semblanza de una pequeña eternidad. ¿Cuántos años tienes?, le preguntó una vez a Sara su vecino de prisión. Tengo 14. No lo sé, respondió Sara. Ves, está oscureciendo. Tengo 14 años y estoy empezando a vivir. La vecina continuó obstinadamente. No me llamo Mara, sino Mary.
Mis padres viven en Londres. Vinimos a Toulouse de vacaciones. ¿Toulouse? Sara se levantó. Estaba horrorizada por haberse atrevido a hablar de un tema tabú. Y encantada de haberse dado cuenta de repente de dónde me buscaba. Mi padre es millonario. Mary esbozó una sonrisa macabra. Ha estado llevando las cosas a la ruina aquí. Tomará al jefe de la policía local por el cuello y no lo soltará hasta que me encuentren. Cállate. Sara se tapó los oídos con las manos, pero el corazón le latía con desesperados pensamientos de esperanza. Nos buscan, nos rescatan, nos encuentran. No, gritó Sara. No podemos. Debemos ser sumisas. Soy una esclava, soy inferior. Debo trabajar para devolver el pan que me han dado. No hay esperanza, no hay honor. Sara lloraba en silencio. Tenía mucho miedo. Temía que el que llamaban amo la entregara a aquella terrible señora. Sí, durante estos años, a veces había aparecido una invitada en la casa. Ninguna de las cautivas le vio nunca la cara. Siempre llevaba una máscara de terciopelo, como en un carnaval de Venecia. También llevaba oro y joyas y siempre olía a perfume. Cuando aparecía, los cautivos se alineaban frente a ella y le hacían recitar poesía. Y si se desviaban del ritmo, eran golpeados. A veces, la señora agarraba a una de las chicas por la barbilla o el pelo, la miraba a la cara y le decía que era muy guapa. ¿Te gustaría salir de aquí y ser mi criada?, preguntó aquella extraña señora. No te haré daño. Si me obedeces, dormirás en un colchón de plumas. Y comerás chocolate y miel. ¿Te gustaría eso? Si le place a la señora, pudo responder la pobre prisionera, con una mirada cautelosa al caballero que observaba esta extraña visita. Llámame Jenny, niña. La mujer sonrió entonces. Y entonces la muchacha de su elección no tardaría en desaparecer. Sara siempre había temido que la señora la eligiera a ella. Pero no lo hizo. Si solo mirándola a los ojos con los suyos. Eran grises, pero moteados de amarillo. Y la señora también dijo que Sara era especial. Pero aún no había llegado el momento. Solo sumisión y trabajo. Las sucias mozas no tenemos derecho a vivir y respirar. No merecemos la belleza y la juventud que llevamos como una máscara robada. Pero llegará el momento y recuperaremos lo que no es nuestro y seremos castigadas. Y Sara continuó murmurando. Cállate. Incluso en la penumbra, se veía brillar los ojos de una adolescente llamada Mary. Ya veo que te han lavado el cerebro. Pero eso no va a funcionar conmigo. A Sara la mató un gran escalofrío. Su última vecina había desaparecido hacía 2 años, y no estaba contenta con la nueva chica. Parecía segura de causar problemas. ¿Oyes eso? Mary señaló con el dedo hacia la ventana con la cabeza echada hacia atrás. Es la chiflada equivocada. Sara se mordió el labio y escuchó. Sí, se oía hablar. Se oía la palabra policía en francés. Y entonces a Sara le pareció que se acababa el aire de la habitación, porque de pronto reconoció otra voz dolorosamente familiar. Papá. Dijo. Sara gritó y lloró. Las voces del piso de arriba enmudecieron de repente. ¿Has oído eso?, preguntó alguien. Viene de abajo. Está en el sótano. Pisotones en las escaleras. Están derribando la puerta. 2 hombres entraron volando en la habitación con los policías. Uno de ellos se lanzó sobre Mary, estrechándola en un abrazo, el otro se quedó inmóvil frente a la que recordaba como una adolescente. Y ahora la veía como una chica de 23 años. Le susurró Sara. Cautelosamente dio un paso hacia ella. Papá. Exhaló y se desmayó. Después vinieron largas semanas en el hospital, interminables conversaciones con detectives de la policía. Los periodistas intentaron entrevistar a las esclavas liberadas de 10 años de cautiverio, pero las autoridades no les dejaron entrar. Los padres de Sara no perdieron la esperanza en todos estos años, buscando a su hija. Escribieron peticiones oficiales, exigieron, suplicaron ayuda. Y ahora, una vez más,
el padre de Sara decidió acudir personalmente al más alto departamento de policía de París para exigir que se trabajara con normalidad en el caso de la desaparición de su hija hace 10 años. Se mostró comprensivo y le dijeron que no había pistas, salvo un coche al azar en el que se subió un día. Pero el padre se negó a creerlo. Dijo que sabía en su corazón que la chica estaba viva. No puedo dejarlo así. ¿Lo entiende?, le dijo al oficial. Mi mujer, la madre de Sara, no podía esperar. Mi corazón no pudo soportarlo, y no puedo dejarla así en su memoria. Estaré fuera de su puerta hasta que confirme que Sara está muerta. Mira, Sara no puede estar muerta. Tiene que salvarla. El oficial sugirió lastimosamente un psiquiatra. Y entonces recibió la llamada, y su cara cambió. Se levantó de un salto, salió corriendo y trajo al jefe. El supervisor se quitó la gorra del uniforme, estrechó la mano del padre de Sara y dijo que acababan de ponerse en contacto con ellos desde Toulouse. Dijo que habían encontrado a un hombre del que sospechaban que se dedicaba al tráfico de seres humanos y que parecía haber sido juzgado por secuestrar niñas hacía más de 20 años. Y parece ser similar al hombre con el que Sara fue vista accidentalmente en la calle hace 10 años. Los clientes borrachos de un restaurante vieron a la chica subir a un coche. Pero no le prestaron atención. El padre de Sara voló urgentemente a Toulouse. Allí le recibió el padre de otra chica desaparecida una semana antes. Se presentó como James, expresó su simpatía y juntos se quejaron de lo lento que iba el caso. Y entonces el tipo, sospechoso de la muerte más pesadillesca, sacó una pistola y amenazó a los agentes. Y ellos, naturalmente, se pusieron a la defensiva. Y ahora los representantes de la ley iban a visitar su casa de campo, y allí encontraron un sótano y sobrinas. Sara tardó mucho tiempo en acostumbrarse al hecho de que la habían rescatado. La primera noche que vio ponerse el sol tras las ventanas de la habitación del hospital, rompió a llorar. Al fin y al cabo, esa debía ser su noche, cuando su amo, por buen comportamiento, la dejaba sentarse en el porche, ver la puesta de sol y beber leche. Y ahora no iba a ser así. La enfermera fue amable. Le trajo a la pobrecita leche caliente. Y galletas y chocolate. En general, a Sara la trataban muy bien en el hospital. Pero seguía siendo insoportablemente duro para ella. Su hija ha mantenido la cordura, le dijo el psicólogo al padre de Lily. Pero me temo que el trauma mental le durará toda la vida. Mi consejo es que la lleve a casa, donde antes estaba sana y salva. Eso es lo que hizo. Sin embargo, la policía fue terca. Dijeron que estaban en medio de una investigación, que estaban buscando dónde vendía gente ese tipo horrible. Tenían que averiguar qué clase de clientes poderosos tenía. Y seguro que lo hicieron. Teniendo en cuenta el 1.000.000 de francos que encontraron en la caja fuerte de su casa. Pero el padre de Sara insistió en llevarse a su hija lo antes posible. Probablemente podría haber salido muy mal en términos de atención mediática. Pero como todo ocurrió en Francia, los periodistas, por supuesto, no pudieron llegar hasta Sara. Y al final, la pequeña familia consiguió defenderse de ellos. El padre de Sara decidió que era mejor vender el piso y mudarse a otra ciudad para romper definitivamente con el pasado. Ahora era posible empezar, de hecho, de cero. Pero la vida era dura. Al fin y al cabo, el padre de Sara tenía que trabajar para alimentarse y alimentar a su hija. Y tenía que cuidar de su hija, ayudarla a volver a la vida normal. Sara tenía miedo de salir a la calle, de los coches. Apenas se atrevía a relacionarse con los demás. Por la noche se despertaba con pesadillas. Los médicos dijeron que la mala alimentación, la falta de sol, el estrés crónico. Todo ello estuvo a punto de paralizarla. Pero poco a poco empezó a recuperarse. Empezaba a vivir con normalidad, así que Sara tenía muchas cosas en la cabeza. Tenía que ir a la escuela. Su padre quería que fuera a la universidad, pero ella se negó. Dijo que estaba segura de que no podría hacer el programa y no le veía sentido. Sara aprendió a ser costurera y se conformó con eso. Resultó que se le daba bien. Con el paso de los años. Sara ya tenía 30 años, y desde fuera parecería que lo peor había quedado en el pasado.
Y solo si alguien se comunicara con ella durante más tiempo, la gente podría notar cómo a veces se encierra en sí misma, se vuelve distante. Pero resultó que los golpes del destino no habían terminado para Sara. Perdió a su padre. Tenía cáncer. Y lo último que le pidió a Sara fue que le organizara una vida privada, porque tenía miedo de dejar sola a su chica. Sara escuchó y aceptó los avances de un hombre. No era un hombre cualquiera. Tony era el hijo de un colega del padre de Sara, con quien trabajaban juntos, diseñando equipos para la industria alimentaria. Ella se casó. Años de felicidad y paz. Por cierto, el padre de Sara cortó lazos con muchos parientes y viejos conocidos. No le gustaba cómo hablaban de su hija, que había vuelto de su cautiverio. Alguien incluso aconsejó no torturar al joven y entregar a su hija a un internado para enfermos mentales. En cuanto a su nueva familia, Sara. Sí, tuvo que contarles un poco a su marido y a su suegra lo que le había ocurrido. En términos generales, ella no quería que se enteraran un día por unas 10 manos. El marido reaccionó con normalidad, quiero decir horrorizado, pero luego se arrepintió y no perturbó su alma con preguntas. Suegra tampoco consideró para el pasado sombrío no era defectuosa. Sin embargo, no en todo Sara se llevaba bien con su suegra. Era una historia ordinaria. Ella pensó, probablemente, hay pocas familias en el mundo donde nuera y suegra se llevan bien. Y Sara también odiaba lo que hacía su suegra, que era historia. Después del cautiverio, todo lo histórico, desde las películas hasta los cuadros, e incluso las pastoras de porcelana, le causaban repugnancia y la llevaban a lo que podría llamarse un ataque de pánico. Y cuando nació su hija, Sara hizo votos a su marido y a su suegra de que nunca le contarían lo que había pasado y no ensuciarían su vida con un pasado tan pesadillesco. A la mañana siguiente, Sara se levantó completamente destrozada. ¿Cómo va el colegio?, preguntó a su hija durante el desayuno. Bien, mamá. Lily puso los ojos en blanco. Es domingo. Oh, dame un respiro. Con este colegio seguro que ya, allí todo es normal. Está bien. Apretando los labios, Sara se concentró en cortar las tortitas en 4 trozos. Por alguna razón se calmó. ¿Y cómo está la abuela? Es la mejor, sonrió Lily. Flirteando con Jack. ¿Por qué no se casan? No seas ridícula. Sara sabía que no debía desquitarse con su hija cuando ni siquiera era culpa suya, pero no pudo evitarlo. ¿Por qué? Es un buen viejo. Por cierto, tiene un hijo. ¿Qué piensas de él como madre? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? No lo entiendo, Sara. Bueno, parece un buen hombre. Bueno, es un buen hombre. No digas tonterías. Sara se levantó ruidosamente de la mesa y llevó su plato al fregadero. Bueno, mamá, aún no eres vieja. Bueno. ¿Por qué no te buscas la vida? Iré a la universidad después de la escuela, tendré mi propia vida. Y tú vives como una reclusa. Basta. Mamá, Lily está confundida. Lo siento, es que incluso la abuela a su edad tiene una vida divertida y llena de energía. Dice que está escribiendo un nuevo libro sobre el antiguo Egipto. Por cierto, ayer me enseñó un libro muy chulo. Hizo su doctorado sobre el mismo tema acerca de una maníaca medieval. Se llamaba Jenny, y torturaba a sus criadas para conseguir la eterna juventud. Tú, Sara, se dio la vuelta y miró a su hija con ojos que no veían. Le pareció que, simultáneamente, flotaban la ingravidez y caía al fondo profundo. Sus piernas se convirtieron en algodón. Fue como si algo hiciera clic en su cabeza y giraran engranajes corroídos. Las palabras de su hija evocaban extrañas asociaciones, como si la parte posterior de su cabeza ardiera con el escalofriante horror del pasado, del que Sara había intentado escapar con tanto ahínco. Cállate, tonta, le gritó a su hija. Luego tiró un trapo a la pared. Estoy harta de ti y de la loca de tu abuela. Mamá. Lily miró atónita los fragmentos. Mamá, ¿tú eres la psicópata que ha decidido convertirse en la madre del año? Me dices que me calme. No eres más que una perdedora. Andas por ahí como un ratón gris.
Ni siquiera tienes educación. No tienes amigos. Y le estás diciendo a otras personas cómo vivir sus vidas. Lily salió corriendo de la cocina al pasillo para ponerse las zapatillas de ballet. Salió corriendo al rellano y luego bajó las escaleras porque estaba harta. Abuela. Olisqueándose la nariz, la niña se sentó en el banco y habló por teléfono. ¿Tienes un minuto? Sobre el hecho de que en su ciudad hay una escuela de etiqueta llamada Milady, fundada hace unos 20 años por la mujer de un nuevo italiano y en la que a veces enseñan extranjeros expertos en buenos modales. Lily lo sabía bien, porque desde hacía 2 años su abuela intentaba que fuera allí. Eres una niña. Se echaba las manos a la cabeza. Cuando se enteraba de la última travesura de su nieta. Por ejemplo, que ella junto con los chicos habían corrido a una cantera abandonada, donde nadaron y se sumergieron hasta el fondo por un reto. O que Lily se había apuntado a un club deportivo para aprender aikido. El destino de una mujer es ser una buena mujer, tener todas las puertas abiertas en la sociedad. Es importante tener modales. Y comportarse como... Bueno, ¿sabes lo que quiero decir? No, abuela, no lo sé. La nieta puso obstinadamente los ojos en blanco. Vivimos en el siglo XXI. Y no voy a ir a un baile de debutantes. No voy a buscar un marido rico que necesite una esposa. Joya sí encantó, qué idiota. Una adición al perro del sofá. Mamá tampoco aprobaba la idea de la escuela de etiqueta, pero por otra razón, pensaba que era tirar el dinero. Mamá se pondría como loca, pensó Lily, cuando la abuela empezara a contarle lo bonitos que eran los bailes de disfraces de esa escuela. Pero ahora Lily había cambiado drásticamente de opinión y le había dicho a su abuela que quería ir a esa escuela de etiqueta. Lily lo hizo porque sabía que su madre se pondría furiosa. Tenía tantas ganas de llevarle la contraria. La abuela estaba tan emocionada que le compró un pastel para el té. Y luego, cuando matriculó a su nieta en esta escuela, le dio mucho dinero de bolsillo y más dinero para botones. Porque no es bueno ir allí como una gótica toda vestida de negro. No te enfades con tu madre, dijo la abuela. No es fácil para ella. Sé que no puedes superar lo de papá, suspiró Lily. Pero tenemos que seguir adelante. No es solo eso, suspiró Mai. Lo de tu madre. No debería decir esto, pero ya eres mayorcita, tienes derecho a saberlo. Tal vez entonces la perdones en alguna parte y te des cuenta de que tu madre es una buena chica por haber vivido después de eso. ¿De qué estás hablando, abuela? Lily dejó la taza de té. ¿Qué le pasó a mamá? Y Mai le contó a su nieta todo lo que sabía sobre la pesadillesca historia del secuestro de Sara y sus 10 años de cautiverio. Lily escuchó sin interrumpir. Su expresión cambió. Mamá. Exhaló. No me lo puedo creer. Pero, ¿por qué? ¿Lo sabía papá? ¿Por qué no me lo dijeron? No es justo. A un niño no se le puede decir algo así, Mai sacudió la cabeza. Y ahora me duele. Ni a tu padre, ni a mí. Nunca me contó lo que le hicieron allí. Algunas cosas es mejor no decirlas. Ambos guardaron silencio durante unos minutos. Déjame hacer una tetera nueva. ¿Cómo van tus lecciones de modales? Mai decidió cambiar de tema. Dijiste que estabas progresando con el vals, ¿no? Sí, ya no pisoteo los pies de mi compañera. Lily sonrió. Pero no se estaba divirtiendo. No podía dejar de pensar en lo que le había pasado a su madre. Una pesadilla. Solo era una niña. Menos mal que ese asqueroso está muerto, pensó Lily. Y también creía que todos los implicados en aquella pesadilla ya habían recibido su merecido de las autoridades francesas. Abuela, se me olvidó decírtelo. Vamos a hacer una fiesta de disfraces. Porque viene una tal Angélique. Dicen que es francesa o húngara, nos va a enseñar las etiquetas de las mesas y esas cosas. Abuela, a lo mejor no debería ir. Lily bajó la cabeza. No quiero que se rían de mí. Y no quiero avergonzarte. No estoy a gusto allí. La chica hizo un gesto con las manos. Pero Mai no quiso escuchar. Al contrario,
Se emocionó mucho y dijo que era genial y que era absolutamente necesario ir allí. Y luego preguntó cuál sería el tema de la velada, entre los siglos XVI y XVIII. Lily respondió: las chicas de mi grupo harán disfraces de campesinas. Los chicos quieren ser caballeros. No es de extrañar, ¿verdad? Cristianos, sonrió la abuela y hojeó enérgicamente su cuaderno. No, mi nieta no será campesina. ¿A quién vas a llamar, abuela? Tengo novia, contestó May. Ha sido diseñadora de vestuario en el teatro toda su vida. Ella nos ayudará. Será la más guapa y no será una campesina, sino una noble dama, me pregunto, pensó Lily. Había un chico que hizo un curso de etiqueta, el hijo de un empresario local. Era un tipo alegre, pero no fue porque quisiera, su madre se lo dijo. Ella pensó que lo haría más serio. Se llamaba Joe y tenía 17 años. A Lily le gustaba y se sonrojaba como una amapola cada vez que la emparejaban con él para las clases de baile. Y de repente pensó que probablemente se escandalizaría si se presentaba por la noche toda arreglada. Normalmente llevaba un leotardo negro a clase. Sí, Lily era testaruda y nunca se compraba ropa diferente a la que estaba acostumbrada. May, por su parte, ya había conseguido el apoyo de su amiga del teatro y ahora le revelaba a su nieta el mismo libro que ya le había enseñado. ¿Qué dirías si tuvieras un vestido como este?, preguntó señalando el retrato de Jenny. Guay, los ojos de Lily se abrieron de par en par. Muy guay. Era una idiota, pero mola. Era la cumbre de la moda de la corte húngara de la época. May asintió. Verás, esta costura delata el préstamo de la moda francesa, característica de la corte real. Y el encaje era veneciano. ¿Tu abuela tenía encaje veneciano? Lily enarcó una ceja. Las entrañas del piso de May estaban llenas de baratijas y antigüedades que ella y su abuelo habían coleccionado juntos. Había tantas cosas que a Lily no le extrañaría que aquí también se encontrara una pluma de pájaro de fuego. No, suspiró May. Pero ya se nos ocurrirá algo. Sara estaba revisando las cosas. Llevaba mucho tiempo planeando una gran limpieza. Pero hasta ahora no se había puesto a ello. Ya había ordenado el armario del pasillo y todo lo que pudo en la cocina. Y la limpieza, el orden, la pulcritud. Todo eso la tranquilizaba. Y ahora estaba revisando el contenido del armario del dormitorio y pensando bien debajo de todo. Sara recordó la última conversación, es decir, la pelea con su hija. Había sido muy dolorosa. Pero lo reconoció. Lily tenía razón en muchas cosas. Realmente es una perdedora débil. Había perdido al permitir que el pasado, del que de hecho solo había escapado, siguiera gobernando su vida por un milagro de afortunada coincidencia. Tenía un padre cariñoso, y podría haber construido su vida de otra manera, podría haber ido a la universidad, encontrado un hobby, hecho amigos y vivido cada día, respirando con el pecho lleno, mirando al mundo con los ojos bien abiertos y sin miedo. Con un sentimiento de gratitud por estar viva. A diferencia de esas muchas chicas que sufrieron un destino diferente. Entonces, ¿por qué no hizo todo esto? ¿Y es posible que cambie algo ahora? Sara, por cierto, ya sabía que su hija iba a la escuela de etiqueta. Su suegro se lo había chivado. Pero Sara fingía delante de su hija que aún no sabía nada. Pensó que Lily, si quería, se lo diría a sí misma. Pero ayer, su suegra le dio la noticia. Lily tiene un gran evento próximamente, va a estar en una fiesta de disfraces. Y va a haber un chico que le gusta. Eso último era una noticia que Sara no había aprendido de su hija. Y de repente pensó que tal vez el momento del cambio estaba justo delante de ella. Y simplemente, como se suele decir, tender la mano. Y Sara tenía un plan, iría a esa fiesta. Los padres de los estudiantes estaban invitados. Naturalmente, nadie los esperaba, y Sara estaba bien con eso. Solo venir, pararse, sentarse, mirar a su hija desde lejos. ¿Verdad? Y Sara lo entendió. Sí, porque sí, estaría dispuesta a trascenderse, a romperse y olvidar los miedos que la habían perseguido durante años. Nada más.
El pasado queda lejos, y esto es solo una noche de disfraces en la que todos bailarán. Comerán pasteles y charlarán de tonterías. Sara apartó los montones de cosas, luego las ordenó y sacó del perchero un vestido de color azul marino. Lo compró porque su marido dijo que le quedaba muy bien. Nunca se lo había puesto. Nunca se lo había puesto. Y cuando él se fue, ella no estaba de humor. Pero tal vez ha llegado el momento. Sara se puso el conjunto y se miró en el espejo pensativa. Le quedaba bien. Qué extraño era darse cuenta de esto sobre sí misma, de que parecía seguir siendo una mujer atractiva. Pero Sara decidió no decirle a su hija que iba a ir a la fiesta, para que fuera una sorpresa. Solo decidió decírselo la noche anterior. ¿No te parece un poco exagerado? Jill, propietaria de la escuela de etiqueta Milady, meneó el pie en una delicada zapatilla y revisó las estimaciones de gastos para la velada. Aperitivos y postres de un restaurante de lujo, música en directo, muchas flores. De hecho, me apunto, dijo Ned, uno de los patrocinadores. Antes no estabas de acuerdo con tus profesores. Seamos sinceros, dijo Peggy, amiga de Jill y logopeda titulada a tiempo parcial. Peggy arremetía contra sus alumnos cada vez que confundían putón con putón, o cometían otros errores del habla. No se trata solo de una profesora, sino de un hombre que hizo mucho por preservar la tradición de la aristocracia en Francia y Hungría. Creo que Angelique tiene sus propias escuelas de etiqueta allí, ¿no? Y un internado para chicas en Toulouse, se recordó Jill. Y ya que ha decidido honrarnos, por así decirlo, y donar una buena suma al mismo tiempo, ¿por qué no seguirle la corriente? Lo importante es que no haya malentendidos. ¿Me han entendido? Jill miró con severidad a sus compañeros. Nada de alcohol en mi fiesta, ni siquiera licor en los dulces, ¿de acuerdo? Hablando de malentendidos, dijo Peggy. Me preocupa esta chica Lily. Es una chica con potencial, pero es tan infantil y testaruda. No creo que ella vaya a tirar nada. Si todas las chicas fueran así, el mundo sería un lugar aburrido, sonrió Ned. Mi Joe le ha echado el ojo, por cierto. ¿Y a su padre no le importa? Jill jadeó. ¿Por qué iba a importarle a mi hermano? Ned enarcó una ceja. Nosotros también tuvimos abuelos campesinos. Pero construyeron un negocio, ganaron dinero. ¿Qué nos convierte eso en personas especiales? Que se case con una limpiadora a su debido tiempo. Mientras Joe sea feliz. Ahora, hay más asuntos que discutir antes de irme a casa. ¿Por qué tiene tanta prisa un hombre así? ¿Y a dónde va?, preguntó a Peggy, fingiendo coquetería y obviamente en broma. Llevaba mucho tiempo casada y era felizmente casada. ¿O tiene prisa por una cita? No, pero tengo que llevar a Tarzán de paseo. Vale, suspiró Jill. Esperemos que la velada salga lo bastante bien como para que todos la recordemos. Ned decidió no ir directamente al aparcamiento por su coche, sino pasear un poco, porque aquella tarde hacía buen tiempo. De repente me vino a la mente una pregunta sobre su vida personal. A sus 45 años, Ned nunca se había casado. Había tenido relaciones, incluso largas, pero no podía, admitiéndolo honestamente, llamarlas serias. Sí, aquellas mujeres eran hermosas e inteligentes. Muchas incluso ostentaban el título de Miss de algún concurso. Había modelos aspirantes a cantantes entre ellas, e incluso una bailarina. Pero con ninguna de ellas en la relación no había ninguna chispa de ese sentimiento especial que le permitiera tomar una decisión definitiva. Con ella quiere formar una familia. Ned envidiaba a su hermano con envidia blanca. Había tenido la suerte de conocer a su elegida cuando aún estaba en la universidad. Y ahora por fin estaban maduros para tener un hijo y casi habían criado a un niño tan bueno. ¿Y qué hay de él? Él, como su hermano, tiene un negocio. Tienen un negocio en común, hay prosperidad a raudales. Y todos los adornos de una vida hermosa y exitosa. Pero una vez parecía, ahora hace toda una eternidad, Ned pensó que solo debería ganar dinero, y el resto en la vida vendrá con él. Pero ahora pensaba de otra manera y con una risita amarga admitió que había algo de verdad en la sabiduría popular de que el dinero no puede comprar la felicidad. Aún así, Ned no se desanimó.
Él creía que algún día. Y quería creerlo no cuando se jubilara, sino antes. Conocería a la mujer que podría llenar el vacío de su corazón y convertirse en la persona con la que encontraría la verdadera felicidad. Y aunque había posibilidades, Ned no iba a lanzarse a todas partes en su busca, esperaba que el destino y la suerte lo decidieran todo. Paseando por la avenida Central City, los pensamientos de Ned se desviaron en algún momento hacia un tema diferente y mucho menos agradable, la velada que se avecinaba en la escuela de etiqueta. No, la velada en sí no le avergonzaba, pero no le gustaba esa misteriosa nueva madrina llamada Angélica. No, desde fuera, estaba bien. Elegante para su edad, como una dama, bien educada y arreglada, daba una sensación de familiaridad. Pero algo iba mal. Y Ned no entendía de dónde le venía esa sensación de peligro en su presencia. ¿Qué le pasaba? Y también tenía esta extraña asociación de que esta Angélica era misteriosa, como una fruta hermosa, brillante y seductora. Está bien por fuera, y puedes alargar la mano y desear comértela. Y lo harías. Pero lo que se interpone es que sabes que la fruta es venenosa. Creo que me voy de vacaciones. Estoy perdiendo la cabeza. Ned suspiró. Finalmente, dio media vuelta. Entró en el aparcamiento. Al mismo tiempo, en la parte opuesta de la ciudad, una mujer vestida solo con una bata de seda hasta el suelo estaba sentada en la habitación de un hotel de lujo. Acababa de darse un baño saturado de aceite de rosas y extractos de hierbas y ahora se frotaba diligentemente con las yemas de los dedos la crema facial, una crema especial elaborada con una receta única con sus propias manos. Y ella, sentada frente a la mesa de maquillaje con 3 espejos, escrutaba su reflejo. La habitación estaba apagada, pero no a oscuras. Había velas por todas partes. Sí, estaba prohibido por las normas del hotel. Pero a ella le daba igual. Las reglas no existían para la gente como ella. Y ella había vivido toda su vida según las reglas escritas reales, que en muchos aspectos, por cierto, repetían aquellas por las que su gran predecesora había vivido y gobernado una vez sus dominios. ¿Pero qué predecesora? Eran lo mismo. Angélica lo había aprendido hacía muchos años, cuando visitó la consulta de un bloguero de élite que la puso en un trance especial mediante hipnosis, ayudándola así a sumergirse en los recuerdos de vidas pasadas de encarnaciones anteriores. Fue entonces cuando se le reveló lo más sorprendente, magnífico y enloquecedor, que no era una simple heredera de la aristocracia húngara a través de unos vergonzosos bastardos, sino la reencarnación real de la magnífica condesa de su madre. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que todo lo anterior no importaba, que importaba que sus antepasados hubieran pasado de terratenientes de clase media a grandes industriales, luego lo perdieran todo y después, a mediados del siglo XX, lograran recuperar su riqueza. ¿Qué importaba que las ramas de su familia se desvanecieran una a una, porque los lazos familiares ya no significaban nada para ellos? Y se dispersaron por el mundo. ¿Qué importa que ella misma naciera de un padre noble ancestral y de una cantante de cabaret a la que nunca consideró su madre y que, al parecer, tampoco la consideraba su pariente, porque pasó toda su infancia encerrada en una pensión privada de Suiza, donde se creía por encima de todo en el poder de los modales elegantes y la buena educación? Esto se reforzaba con la más estricta disciplina y castigos corporales. Nada de esto importaba. El pasado literalmente no le importaba, ya que había aprendido quién era en realidad. Y entonces se dio cuenta de cuál era su propósito y el dolor, la soledad, la sensación de que nadie la quería, dejaron de importar. Angélica se dio cuenta. La preciosa Jenny, a través de ella, debería tener una segunda vida. Pero no la aburrida y mundana en la que la gente se casa, tiene hijos, hace cosas insignificantes, juega tonterías como amar a la familia y a otras personas. No, todo eso es indigno, porque su destino es descubrir el secreto de la vida eterna, la belleza eterna y la juventud. Jenny no lo consiguió en su momento porque era demasiado débil. Pobrecita. Pero ella tendría la fuerza y el espíritu para terminar lo que su magnífica predecesora había empezado. Angélica sonrió. La empresa responsable de preservar y multiplicar la fortuna de su familia en su día con los ahorros que le pertenecían ahora se horrorizaba cuando años atrás había empezado a gastar fabulosas sumas de dinero en investigaciones históricas. Pero ¿qué importa el dinero cuando están en juego la eterna juventud y la belleza? Libros de brujería comprados en subastas y a veces robados a coleccionistas privados.
¿Y cuántos de ellos resultaron ser pura basura? Pero había algunos ejemplares que valían la pena, de los que había extraído poco a poco los conocimientos de brujería que necesitaba. Y luego lo había probado del mismo modo que Jenny lo había experimentado una vez. Y lo mágico que había resultado lo vio en el espejo mientras su piel brillaba de juventud y los que la rodeaban la piropeaban. Bromeando, por supuesto, de que se maquillara tan hábilmente. Tontos. Si hubieran conocido las verdaderas recetas. Pero no todos lo merecían, nadie lo merecía, solo ella. Y entonces llegaron los sueños en los que se veía a sí misma desde fuera. Y allí estaba ella, Jenny. Veía los oscuros pasillos del castillo y su patio iluminado por antorchas. Vio, inclinadas ante sus sirvientas, a las tontas muchachas largas que habían nacido solo para regalarle su juventud y belleza algún día, cuando les llegara la hora. Y entonces se dio cuenta de que era más complicado de lo que había pensado. Primero, se dio cuenta de que no quería chicas abandonadas, como las indigentes o las recogidas por sus fieles hombres en la autopista. Quería algo puro y sin adulterar. Así que encontró a un hombre. Él estaba en un comercio que era tan antiguo como el tiempo. Vendía esclavos. Ella le dijo que el precio no importaba, pero que necesitaba chicas jóvenes, que estuvieran bien educadas, porque necesitaba criadas. Él se asombró y dijo que había tenido diferentes compradores para la mercancía. Pero era la primera vez que compraba doncellas para tal fin. Ella le recompensó generosamente durante muchos años y a veces le visitaba para ver los bienes. Y aquellas divas que se ajustaban a su gusto y que eran lo bastante sumisas se convertían en sus criadas. Nunca dejaba de sorprender a Angelique lo mucho que se podía ganar en este mundo. Si se tiene mucho dinero. Estas chicas eran llevadas a su finca en el sur de Francia, donde durante unos días como si se reencarnara en la que había nacido originalmente, en una vida anterior, en Jenny. Vestía a la moda de aquellos años, comía los platos de aquel siglo, dormía en la cama. Por desgracia, después de todo, la gente no era de fiar. Temía que la traición, como con su predecesora, se repitiera. Inició literalmente a dos personas en sus asuntos: su prima, que en un tiempo sacó de un hogar para enfermos mentales, y un joven que estaba apasionadamente enamorado de ella, o él estaba enamorado de su dinero. Sin embargo, a ella tampoco le importaban los verdaderos sentimientos de él, porque solo era su peón. Y estos dos de sus hombres fieles vigilaban para que las chicas malas no huyeran, y ayudaban a hacer con ellas todas las cosas que antes había hecho su predecesora. Esto duró mucho tiempo, y a ella le pareció que el envejecimiento se había detenido. Y luego había una chica entre los bienes vivientes. Al parecer, la habían secuestrado muy joven. Angélica se alegraba cada vez que la veía, porque la chica era buena. Y cada vez pensaba que tal vez debería llevársela. Su vitalidad, el brillo rebelde de sus ojos. Qué glorioso sería obtener de ella otro poco de belleza juvenil y otra gota de elixir. Lo hizo por dolor y miedo, pero algo parecía estar golpeando su cerebro desde dentro. Y cada vez, decidía esperar un poco más. Pero entonces todo se vino abajo de la noche a la mañana. Justo el día antes de llegar y recoger a una criada llamada Sara, le dijeron que todo había terminado. La policía había encontrado el lugar, y su fiel sirvienta, la que atrapó a las chicas, estaba muerta. Fue entonces cuando Angelique se dio cuenta de que tenía que pasar desapercibida. Había demasiadas cosas que los detectives no podían seguir. Qué horrible era quedarse sin lo que necesitaba. Pero el miedo a ser descubierta la mantenía escondida. No había repetido sus rituales en más de una década. Y, por supuesto, la magia negra no toleraba tal negligencia. El tiempo reanudó su marcha inexorable, y ella comenzó a envejecer. Arrugas, canas. Se miró al espejo con horror, comprendiendo que esa era la forma de morir, convertirse en una vieja seca y repugnante. Angelique volvió a sentirse perdida y sola. Su hermana había muerto de un ataque al corazón y no había ningún asistente fiel que escuchara sus historias sobre sueños con ojos tan ávidos. Y aquel niño ahora era un hombre. No le gustaba su compañía y exigía dinero por su silencio. Ella le dio lo que quería. Al fin y al cabo, el dinero no es nada comparado con la eterna juventud. Y entonces el idiota se vio envuelto en una sórdida historia y estuvo en la cárcel. Y aunque Angélica hizo todo lo posible por sacarlo, la cosa era demasiado seria.
Mientras tanto, él se enfadaba y la amenazaba con que, si no lo sacaba, contaría a las autoridades un montón de cosas interesantes sobre ella, y entonces se sentiría mal. Angélica estaba nerviosa y no sabía qué hacer. Incluso trató de ponerle una pega a ese idiota utilizando los conocimientos de los libros. Pero no funcionó. Y entonces se dio cuenta de cuál era su error. Ella había cometido ese error años atrás cuando había perdido a 2 chicas. La primera era inglesa y la había encontrado rápidamente. Pero era imposible llegar a ella fácilmente. Incluso con las conexiones de Angelique, porque se convirtió en la esposa de un hombre muy rico. Y Angelique decidió guardarla para más tarde. Y primero decidió ocuparse de la primera chica. Contrató a un detective privado. Y este idiota, por supuesto, no tenía idea de sus verdaderos objetivos. Y encontró la información que ella necesitaba. Angélica se alegró. Aquella chica, que también llevaba el nombre de Sara, llevaba una vida de lo más gris y anodina. Angélica llegó a dudar si sería bueno que le quitara el color de la vida a la que ya empezaba a envejecer. Pero entonces el detective dijo algo que la dejó estupefacta. Resultó que la tal Sara tenía una hija que se estaba convirtiendo en una joven flor. Y entonces los sueños volvieron a ellas. Angélica volvía a ser ella, Jenny, y al mismo tiempo se veía a sí misma como desde fuera, arrodillada y por alguna razón vestida de criada ante una poderosa ama. Aquellos sueños dobles siempre la hacían despertar entre lágrimas y horror. Pero se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Y eso era lo que había venido a hacer. Utilizó lo que mejor sabía hacer para enseñar buenos modales. Qué fácil era sobornar a los estúpidos con halagos. Sí, con generosas donaciones. Al principio Angelique pensó que tendría que hacerlo todo ella misma. Después de todo, no le quedaban ayudantes leales. Pensó que de alguna manera, como por casualidad, tendría que conocer a esta chica, hacerse su amiga, para luego traerla más cerca. Pero de repente se enteró de que la hija de Sara se había matriculado en la escuela de etiqueta de Milady. Y se dio cuenta de que era un regalo. La tarea se había vuelto más sencilla y a la vez más complicada. Porque ahora, al abrir uno de los libros negros de brujería, Angélica empezó a ver de pronto en sus páginas lo que antes no estaba allí. Y en su cabeza, no solo en sueños, sino ahora en pleno día sonaba cada vez más a menudo la voz de su madre, diciendo lo orgullosa que estaba de su heredera y que tenía que asegurarse de que se fusionaran, se convirtieran en uno solo y Angélica consiguiera por fin lo que más deseaba en el mundo. Y ahora, sentada frente al espejo del hotel, Angélica ya no veía en el espejo a una mujer de 63 años. No. Veía ante ella una floreciente belleza húngara con los labios escarlata como cerezas, la piel blanca como la nieve y el pelo negro como el ala de un cuervo, y admirándose, sonreía y reía en silencio. Pues todo estaba ya predicho, todo iba a suceder. Finalmente, ya era mañana, cuando iba a celebrarse la fiesta de disfraces. Lástima, pensó Angélica, que nadie presenciara su triunfo. No sobreviviría a la noche. Pero entonces tendría una nueva vida, como se merece una condesa húngara. Mamá, la abuela y yo estamos ridículas. Exclamó Lily y dio un pisotón con su bonita zapatilla. ¿Por qué he aceptado esto? No te retuerzas o te pincho, ordenó la abuela, sujetando el broche de perlas en la trenza de la niña. Entonces Mai dio un paso atrás y sacudió la cabeza. Bien. Si hubieras vivido en aquella época, caballeros de todas las tierras habrían luchado por ti en los torneos. Mírate en el espejo, Lily ya no estaba contenta de haber aceptado todo esto. Cerrando los ojos, se acercó al espejo, abrió los ojos y se quedó atónita. Porque al principio ni siquiera se reconocía en la vida cotidiana. Lily llevaba faldas y vestidos, aunque pocas veces. Pero como había cambiado cuando se puso un vestido largo hasta el suelo de terciopelo escarlata, con un corpiño alto bordado con flores doradas y mangas de estilo veneciano a través de aberturas que dejaban ver la seda de la camiseta interior. La abuela insistió en descartar el encaje alto del cuello nuevo. No era propio de una jovencita llevar algo así. En su lugar se había elegido otra joya. Su cuello y sus pendientes estaban adornados con una docena de hilos, cuentas de abalorios. Hasta la cintura. Las joyas, por cierto, no eran artificiales. Una vez estas cuentas, según mi abuela,
pertenecieron a un guapo Barinitsa. De los antepasados del siglo XIX. El pelo de la niña estaba recogido en un intrincado peinado según la moda del siglo XVI y decorado con una peineta antigua. Lily, a sus 16 años, no estaba acostumbrada a salir de casa sin maquillaje. De hecho, temía parecer descolorida y aburrida. Pero ahora encontraba su propio rostro en el reflejo inesperadamente bello. Bocas escarlatas como cerezas. La abuela la engatusaba. Piel blanca como un lirio. Cabello negro como el ala de un cuervo. ¡Qué belleza! Eso es tener clase. Yo no diría eso, sonrió Mai. Pero me parece que, en tu lenguaje juvenil, es una apreciación muy poco digna. Venga. Es hora de demostrarles a todos quién es la verdadera reina de la noche. Lily asintió, suspiró, notando para sí misma que llevar un corsé era un calvario. Dio un paso hacia la puerta del salón. Mamá se detuvo, y de repente interceptó la mano de Sara. Gracias por venir esta noche. No puedo perderme un acontecimiento tan importante en la vida de mi hija, sonrió Sara. Ya es hora de que salga de mi caparazón y empiece a vivir una vida interesante. Y de despedirme, por fin, de mi pasado. Dejarlo todo, añadió. Esto último ya no lo dijo en voz alta, sino para sí misma. La escuela de etiqueta Milady poseía una parte de un edificio en el centro de la ciudad, cuyas salas estaban divididas en oficinas de dirección. Oficina de contabilidad, diversas salas auxiliares, así como clases de baile y otras. Pero las fiestas de disfraces no se celebraban directamente en el recinto de la escuela. A Jill no le parecía el ambiente adecuado. Para ello, se alquiló la sala de banquetes más grande del restaurante de Elite Velvet. Y debido a que aquí se planeaba un evento especial, no un simple banquete, se retiraron casi todas las mesas, dejando solo unas pocas cerca de la pared a las que sus camareros llamaban aperitivos ligeros y bebidas. Para ellos, los invitados de la velada podían subir por su cuenta, y algunos de ellos fueron distribuidos por los camareros. En total, no se habían reunido muchos invitados. Los estudiantes, sus familiares, y un par de periodistas. Iban a captar los mejores momentos de la velada para una revista de glamour. Las chicas son increíbles, dijo Jill. Uno de los periodistas era un tipo con gafas llamado Tony. Cada una de las chicas es mi proyecto personal. Un canto a la elegancia y la feminidad, que, por desgracia, son tan escasas en nuestro mundo. Todas significan todo, sonrió Peggy mientras se acercaba a ella. Cuando la periodista se apartó para hablar con los principales patrocinadores de la escuela, los hermanos Stark. ¿Dónde está nuestra niña? A lo mejor ha cambiado de opinión sobre venir. Si lo hiciera, no me disgustaría, dijo Jill. Quiero decir, parecerá no tuvo tiempo de terminar la mala frase que sugería que algunas chicas, hagan lo que hagan, nunca serán el epítome de la elegancia. Porque en ese momento se abrieron las puertas y entraron en la sala los últimos miembros de la velada. Lily, acompañada de su familia. Los ojos de Jill se entornaron y se quedó con la boca abierta al verla. Lily no caminaba. Flotaba como un cisne con la barbilla orgullosamente levantada. La postura perfecta y la gracia de una verdadera aristócrata. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Joe se atragantó con su cóctel de frutas y casi derrama su bebida. Pero la mayor sorpresa se la llevó la invitada especial de la escuela de etiqueta de la noche, la heredera de una familia antaño rica pero ahora en bancarrota que había viajado desde Francia. Angelique no daba crédito a lo que veía. Se sintió abrumada por una mezcla estremecedora de placer y horror al mismo tiempo. Se lo había dejado claro a aquella idiota. Todas las niñas deben vestirse como campesinas y criadas. Y que llevaran camisas bordadas, vestidos con gatos, coronas de flores. En general, parecían plebeyas en una fiesta. Eso estaba dentro del plan. Pero, ¿por qué una de ellas se atrevía a vestirse como una noble dama? Angelique lo vio más claro que el sol durante el día. Había elegido un atuendo a la moda de aquella misma época. Copiaba en muchos aspectos el vestido del cuadro en el que se había representado a Jenny, y la descarada muchacha estaba tan bien. Angelique no se dio cuenta inmediatamente de que de su garganta brotaba un gemido ahogado de rabia, decepción y resentimiento por la injusticia del destino. ¿Cómo era posible que aquella moza fuera tan joven y hermosa?
¿Cómo era posible algo así? Pero lo más horrible de todo es darse cuenta de que es un calco de Sara en su juventud. Un reflejo de ella. Pero también Angélica no estaba acostumbrada a retroceder. Su mirada se posó en sus propias manos. La piel era vieja, arrugas secas cubrían sus manos, las manos en manchas oscuras. ¿Dónde había ido a parar el poder de la hechicería? Después de todo, esta noche debería brillar ella, y solo ella. Bueno, sonrió Angélica maliciosamente. Así será. Ella tendrá lo suyo. Y aceptará este desafío del destino con dignidad. Y avanzó por el pasillo. Lily, se acercó Jill volando a la niña. Eres adorable. Pero por alguna razón, bajó la voz. Teníamos un acuerdo. Las niñas se visten con el mismo tema. Nos salimos un poco del tema, intervino Mai. ¿Por qué límites tan estrictos? ¿Y por qué gente corriente? Recuerdo que antes, en vuestras fiestas, todas jugaban a princesas y damas. Jill quiso decir que ese era el deseo de su invitada especial, pero ésta se acercó y Jill se apresuró a presentársela a Lily. Déjame verte, niña, dijo Angelique en francés. También hablaba el inglés que usaba con Jill. Agarró la barbilla de Lily y la miró. A la niña le sorprendió esta familiaridad. Encantadora. Angélica sonrió irónicamente. ¿Y tú quién eres? ¿No quieres ser criada? Sara había permanecido todo este tiempo un poco alejada de su hija, pero lo había visto y oído todo. Y ahora le parecía estar flotando en la ingravidez y al mismo tiempo cayendo en el abismo. En sus oídos, a través del fuerte sonido de su propio pulso. Oyó una voz y una pregunta: ¿quieres ser criada? Habían pasado casi 20 años, pero era imposible olvidarlo. La señora que vino a ver a la desafortunada prisionera llevaba una máscara. Pero Sara recordaba sus ojos helados y despiadados, y recordaba su voz aburrida e interesada al mismo tiempo. Y ahora todo volvía a suceder. La habitación se arremolinaba ante sus ojos. ¿Qué te pasa? Justo a tiempo, su suegra la rodeó con el brazo. Es ella, susurró Sara con voz incolora. La reconocí, es ella. ¿De qué estás hablando, cariño? Mai se dio cuenta inmediatamente de que algo le pasaba a su cuñada. Venga, sentémonos y bebamos un poco de agua. Esa mujer, durante 10 años, ha estado viniendo, escogiendo y eligiendo. Era ella. Sara estaba cerca de la histeria. Había una tormenta rugiendo dentro de ella al mismo tiempo, empujando las cosas hacia adelante. Y ella quería disolverse. Simplemente dormirse, para evitar el contacto con la pesadilla que deseaba tener ante sus ojos. Y eso es lo que habría hecho, si hubiera visto a Angélica. Pero el caso era que el monstruo de su pasado estaba ahora al lado de su hija, acercándose a ella con sus feas zarpas. Te reconozco, exclamó Sara y dio un paso adelante. Aléjate de mi hija. No la toques. Monstruo. El foco de atención de los presentes cambió. Oh, dijo Jill. ¿Está borracha? No, dijo Peggy, algo confusa. Llama a seguridad. Y tú guarda esa cámara ahora mismo. Siseó a la periodista, que no iba a perderse un suceso escandaloso. Esa es la reunión, sonrió Angélica. Y yo que me preguntaba dónde habías desaparecido. Dulce niña, veo que los años no te han perdonado, has envejecido. Le pasa a todo el mundo. Lo lamento. Pero veo que tienes una hija, una verdadera belleza. Como tú a su edad. ¿Qué pasa? Jill estaba cada vez más nerviosa. No tengo ni idea, dijo Peggy. No lo sé. Pero la mamá de la niña tiene un francés estupendo. ¿Cómo has hecho, Sara, para interponerte entre el hombre de su pasado y su hija? ¿Qué es lo que quieres? Solo conseguir lo que es mío, contestó Angelique encogiéndose de hombros. Lily gritó al sentir un fuerte tirón en el brazo. Y ahora estaba de espaldas a una extraña mujer, con la que su madre discutía e insultaba. La extraña mujer la sujetaba fuertemente con un brazo alrededor de la cintura y tenía algo afilado en el otro.
Lily entornó los ojos ante el gran espejo de pared y se quedó helada. Tenía un cuchillo en la garganta. Su cerebro arrojó información de algo. Siglo XVI. Obra de un artesano alemán. El mango está decorado con una rama dorada de carmesí y rubí. Tales cosas mostró mi abuela en un álbum de fotos de una exposición extranjera en el museo, que visitó en su juventud. Algunos de los estudiantes chillaron. La periodista filmaba a un ritmo histéricamente rápido. Mamá Sara se desmayó y fue recogida por un hombre. ¿Qué haces?, gritó Jill. Angélica, no, mira, no hagas esto. Oh, sois todos idiotas. Gritó la que se creía la heredera de la gran condesa, famosa por ser la primera serie de libros de la historia del mundo. Nadie puede detenerme ahora. ¿Nadie lo entiende? En cuanto derrame la primera gota, ante estas palabras, la mano con el cuchillo tembló y toda la vida de Lily pasó ante sus ojos, como suele decirse. El tiempo retrocederá para mí. ¿Crees que me detendrás? No. Obtendré poder y fuerza más allá de tus sueños mortales. Os inclinaréis ante mí y os convertiréis en mis víctimas voluntariamente. Diciendo todo esto, Angélica y su cautiva retrocedieron gradualmente. Paso a paso. Las puertas se abrieron. Atravesaron el pasillo hasta otras puertas y éstas se cerraron. Angélica las cerró de golpe y giró la llave en la cerradura. Lily, aprovechando que la loca estaba distraída y no la sujetaba con tanta fuerza, se precipitó a un lado y se agarró aterrorizada a su cuello. No, creo que solo es un rasguño. Estúpida loca. Había lágrimas en los ojos de la niña. La abuela intentó enseñar lenguas extranjeras, incluido el francés. Pero no se le daba muy bien. Así que de las palabras de Angelique la niña entendió un poco. ¿Qué quieres de mí? ¿Hablas italiano? ¿Todavía no lo entiendes? Angélica cambió a un lenguaje más comprensible para su víctima, porque siempre encontraba un placer especial en darles los detalles antes de que todo estuviera hecho, y habló de ser la reencarnación de Jenny. De cómo llevaba años persiguiendo un gran objetivo. Y ahora, gracias a la telepatía y a la comunicación a través de los tiempos, había aprendido de su predecesora que para lograrlo no debía perderse ni una sola de sus víctimas. Pero como Sara ha envejecido, lo mejor es sustituirla por una hija. Pero tu madre tampoco se me escapará, añadió Angélica con una risita macabra. Le daré una lección por atreverse a huir. Lily se quedó paralizada. Su mente repasaba febrilmente los posibles acontecimientos, lo pronto que la gente al otro lado de la puerta podría derribarla, traer ayuda. Se encontraron en una pequeña habitación llena de mesas y sillas. Había algunas cajas. Era estrecho, y huir de una loca con un cuchillo era incómodo. Y además, con frío miedo, Lily se dio cuenta. A juzgar por la forma hábil en que sostenía el cuchillo mientras lo hacía girar en su mano. Ella podía manejarlo. Y entonces se dio cuenta. De eso estaba hablando mamá. Esta mujer aterradora y completamente loca tenía algo que ver con la pesadilla que había vivido años atrás. Y ahora al miedo se le unió la rabia. Y entonces Lily se dio cuenta de que no podía recogerse y morir aquí. ¿Qué iba a hacer? Y entonces recordó las historias de su abuela. Parte de la historia. Y Lily pensó en cómo a veces, para ganar en algún juego loco, no tienes que romper las reglas, tienes que aceptarlas. Así que eres descendiente de Jenny, dijo, y dirigió a Angélica una mirada atenta. Eso parecía, sí. Pero levantó un dedo. Inmundo. Eres un bastardo, ¿verdad? ¿Cómo te atreves? Me atrevo. Lily levantó la barbilla con orgullo. ¿Ves, el nombre significa algo para ti? Y dijo el nombre de un pariente lejano de Jenny. Y luego un par de nombres más y luego otro. El caso era que Lily había vuelto a leer hacía poco el libro de su abuela y siempre había tenido una gran memoria para los nombres con fechas. Y, como decía su madre, también sabía mentir. Así que la niña añadió un par de nombres a todo lo demás. Así, sin prisa pero sin pausa, llegó a la conclusión de que era la heredera a través de los antepasados de su padre, que estaba más emparentado con Jenny que con Angélica.
Y si esta tontería la hubiera oído la abuela o cualquier otro historiador decente, la habría reventado en un minuto. Pero ahora mismo, Lily estaba tratando con una loca que llevaba años revolcándose en sus fantasías de pesadilla. «Mírame», exclamó Lily. Y, quitándose las horquillas del pelo, sacudió la cabeza, dejándolas caer libremente sobre su cara, casi ocultándola. «Mi pelo es negro como el ala de un cuervo. Mi piel es más blanca que la nieve y los lirios. Mis labios son escarlatas como cerezas. Soy más joven y más hermosa que tú». «No eres más que una niña», dijo Angelique. Pero había incertidumbre en su voz. «No puedes ser ella. Soy yo». «¿De verdad?» Lily se rió. Aunque no le importaría ser rescatada ahora mismo. Pero realmente no quería que la conmoción que había al otro lado de la puerta le impidiera hablar. Que le impidiera engañar a un maníaco enloquecido. Entre otras cosas, en esta habitación había un espejo alto y grande contra la pared, debía de estar destinado a colgarse en una de las salas del restaurante para decorar el interior. La habitación era lúgubre. La luz fantasmal de la luna se colaba por la ventana del cuarto piso. Y las luces de la ciudad brillaban. «Entonces vamos a comprobarlo», exclamó Lily. Y primero se paró frente al espejo. En ese momento le dio la espalda a Angélica. Una maniobra peligrosa, pero que pretendía sobornarla con su supuesta intrepidez. Aunque en realidad, Lily estaba muy asustada. «Fíjate bien», dijo con una voz misteriosa y especial. «¿A quién ves?» Angélica, que seguía empuñando el cuchillo, se acercó y se colocó frente al espejo. Se quedó mirándolo. No apartó la mirada. «Mira atentamente», susurró Lily. Y ahora recordó que existe un curioso efecto óptico. Si una persona con poca luz empieza a mirar su reflejo sin apartar la vista, pronto empezaría a cambiar, a adoptar un aspecto ilusoriamente aterrador. Con eso contaba Lily. ¿Podría ser esta vieja fea y torcida la hermosa Jenny?, preguntó con una sonrisa malvada. «Perdiste y perdiste incluso entonces y todavía no puedes darte cuenta. No eres nadie. Ella te dejó hace mucho tiempo. Cuando mi madre era libre. Ella me eligió a mí. Yo soy la verdadera belleza de la condesa. Soy su legado y su continuación». Angélica temblaba, mirando su reflejo y parecía a punto de desmayarse. Y ahora Lily inmediatamente más agarró sus manos y de repente un cuchillo tintineó, cayendo al suelo. Giró a Angélica para que la mirara. «Mírame, soy yo Jenny, y tú eres un error, una desgraciada, una vieja fea y perdedora», dijo mirando los ojos de la loca. Y entonces Angélica gritó. Un grito largo y lastimero escapó de su garganta y se sentó en el suelo gritando histéricamente, arañándose la cara con las uñas y arrancándose el pelo. Y fue en ese momento cuando la puerta fue finalmente derribada. Y la primera persona en entrar fue la madre de Lily. Sara se congeló por un momento. Vio a su torturadora desparramada, histérica y derrotada ahora. «Hija», se apresuró a decir Sara. Se limitó a pasar por encima de Angélica sin ningún cuidado y envolvió a Lily en un fuerte abrazo. «Tranquila. Estoy contigo, sí, mamá», dijo la niña, tragándose las lágrimas. «Vámonos de aquí». Sonrió entre lágrimas. «Odio los corsés. No puedo respirar con ellos». Los acontecimientos de los meses siguientes se mezclaron en un caleidoscopio abigarrado para la pequeña familia. No se pudo evitar el escándalo de la velada en la escuela de etiqueta, y los periodistas saborearon los detalles del caso en que una criminal enloquecida estuvo a punto de convertir a su víctima en una de las alumnas. Sí, a todo el mundo le quedó claro quién era realmente Angélica. Porque la víspera de aquella noche allí en Francia, su antiguo ayudante se enfadó y contó a las autoridades toda su locura con la esperanza de que confesando aliviaría su suerte. Angelique fue devuelta a Francia para ser juzgada. Pero allí fue finalmente enviada a un manicomio cerrado porque finalmente había perdido la cabeza y ahora en todas partes ve el espíritu vengativo de la condesa húngara que la persigue para vengarse. Angélica, por cierto, tenía unos parientes alojados con ella, y naturalmente, no querían un gran escándalo.
Así que se pusieron en contacto con Sara para ofrecerle este acuerdo. Ella no hablaría con la prensa de nada de lo que había sucedido recientemente y hacía mucho tiempo. Y le proporcionarían una generosa indemnización moral. Sara, por cierto, quiso negarse, pero su suegra insistió, señalando que tenía derecho a una indemnización moral desde hacía mucho tiempo y que era una tontería rechazar dinero cuando todavía tenía que cuidar de sí misma y de su hija. Así que pronto llegaron unos 1.000.000 de euros a la cuenta de Sara. El hombre que la recogió desmayada aquella noche resultó ser Ned. Y aquel encuentro lo fue todo para él, porque sencillamente se enamoró como un chico a primera vista. Sin embargo, Sara tardó en responder a sus muestras de atención, pero él fue persistente. Y finalmente accedió a cenar con él, con la intención de explicárselo todo y decirle finalmente que no. Pero sucedió que sucumbió a su encanto y accedió a un segundo encuentro, prometiéndose a sí misma que sería solo como amiga. Y al final, 3 meses después, Ned le propuso matrimonio. Lily también estaba pasando por un gran cambio en su vida. Joe se ofreció a salir con ella, pero como él decía, primero era importante que fueran amigos, porque tenían que esperar a terminar la escuela y alcanzar la mayoría de edad antes de poder pensar en un romance. Lily también decidió volver a cambiar de estilo, y ahora rechazaba los piercings y el color negro total en la ropa. Quería tonos rosas y algo floral. Pero lo que nadie esperaba era que la abuela también decidiera arreglar su vida personal. Por eso, cuando se acercó a su nuera y a su nieta y les dijo que debían ayudarla a elegir un vestido de novia, primero pensaron que era una broma. Pero May hablaba muy en serio. Jack y yo no somos viejos. Hemos vivido una vida justa y plena. Pero continúa, y queremos disfrutar un poco más de ella, por así decirlo. Nos casaremos e iremos de viaje de novios a Grecia. Y quizá escriba otro libro. Lo principal, añadió pensativamente la abuela, para que no se le ocurriera convertirse en coautora. Si no, nos divorciaremos. Sara pensó mucho en lo que había ocurrido recientemente y en lo que había ocurrido hacía mucho tiempo, y en lo que le esperaba a continuación. Y cuanto más pensaba, más se daba cuenta. Había llegado el momento de cerrar por fin una de las puertas de su pasado para dejar sitio a una nueva en la que vivir. En la felicidad tranquila con el hombre que amaba, para disfrutar de cada día y cuidar de su hija, para no dejar que el dinero oscuro del pasado distorsionara la vida real que estaba sucediendo aquí y ahora. Y aceptó la propuesta de Ned e incluso accedió a pensar que tal vez algún día tendrían un hijo juntos.